Mayo de 1995. Bogotá, Colombia. Una dentista de 36 años camina bajo la lluvia junto a su sobrino, sin imaginar que, en pocos segundos, su vida y su muerte lo cambiarían todo. Un relámpago, un rayo descomunal, el cuerpo en el suelo, el corazón detenido, y entonces algo que la medicina no puede explicar, un viaje más allá de la carne, donde cada elección, cada pensamiento, cada pequeña mentira que ella había cultivado en vida se revelaría ante la luz más pura que existe. Su nombre es Gloria Polo, y lo que ella testifica haber vivido en esos instantes no es un cuento espiritual, ni una alegoría mística. Es un relato personal, controvertido para algunos, transformador para otros, de una mujer que afirma haber estado ante Jesucristo y haber comprendido, como si fuera una acusación de la propia conciencia ante Dios, los dos pecados que ella cargaba como raíces de todos los demás, que había preferido ídolos y orgullo a la misericordia divina. Antes de proseguir, una palabra de honestidad se hace necesaria. El testimonio de Gloria Polo no es doctrina de la Iglesia, no es dogma, no es revelación pública, es un relato privado, como tantos otros a lo largo de la historia cristiana que la Iglesia acoge con prudencia y discernimiento. Lo que importa aquí no es validar o invalidar su experiencia, sino reflexionar sobre los pecados que ella describe, porque esos, sí, son reales, antiguos, universales y graves, pudiendo convertirse en mortales cuando hay plena conciencia y consentimiento. La idolatría, la soberbia, dos abismos que atraviesan los siglos. Gloria Polo era católica, bautizada, confirmada, asistente ocasional a la misa. Como tantos de nosotros, vivía una fe fragmentada. Creía en Dios, pero no le entregaba el trono de su propia vida. Y aquí, según su testimonio, comenzaba el primer abismo. La idolatría silenciosa, la que no tiene estatuas de oro, pero que construye altares invisibles en el corazón. Ella cuenta que, ante Cristo, percibió que había transformado su cuerpo en un ídolo. No solo el cuerpo físico, aunque la vanidad excesiva, las cirugías estéticas, la obsesión por la apariencia fueran parte de ello, sino el cuerpo como centro de la existencia. Todo giraba en torno al placer, al confort, a la satisfacción inmediata. Ella relata haber sido confrontada con elecciones morales, incluso en el área de la sexualidad, y con el modo como justificaba todo sin buscar formar la conciencia. Las relaciones afectivas que ella conducía según su propia voluntad, no según la voluntad de Dios. El materialismo que infiltraba cada decisión. Según su relato, ella comprendió. Vivía como si su cuerpo fuera eterno. Y entonces la pregunta que destroza: ¿dónde estaba Dios en esa ecuación? La idolatría no necesita templos paganos. Sucede en el consultorio, en el espejo, en el gimnasio, en la cuenta bancaria. Sucede cuando una criatura ocupa, de modo consciente y estable, el lugar que pertenece a Dios. Adoración, confianza última, obediencia. San Pablo ya advertía a los colosenses: la avaricia es una forma de idolatría. Porque la idolatría es, en el fondo, la elección de servir a otra cosa que no sea el Creador. Gloria Polo reconoce que también recurría a prácticas esotéricas. Creía en energías, en limpiezas espirituales, en protecciones que no venían de Dios. Llevaba amuletos, consultaba horóscopos, pequeños gestos, aparentemente inocentes, que revelaban una verdad terrible. Ella no confiaba plenamente en la providencia divina. Necesitaba algo más. Necesitaba un seguro espiritual fuera de la Iglesia. La Iglesia advierte explícitamente contra prácticas de adivinación y ocultismo, tratándolas como contrarias al primer mandamiento, CIC 206-2117. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? El catecismo de la Iglesia Católica es cristalino. La idolatría no se refiere solamente a los falsos cultos del paganismo, continúa siendo una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios,
CIC 2013. Divinizar el dinero, divinizar el éxito, divinizar el propio yo. Y es justamente aquí donde la idolatría desemboca en el segundo abismo, la soberbia. Si la idolatría es poner algo en el lugar de Dios, la soberbia es ponerse a sí mismo en ese lugar. Gloria Polo relata que, durante su experiencia, vio con nitidez cómo el orgullo había corroído su alma. Ella era culta, inteligente, exitosa, y eso la volvía presumida. Miraba a personas más simples con desprecio velado. Se creía mejor que otros cristianos porque no cometía pecados graves, según su propia métrica. Juzgaba, condenaba interiormente. Se sentía autosuficiente. Pero ante Cristo, según su relato, percibió que la soberbia es el pecado original repetido. Seréis como dioses. La serpiente no prometió conocimiento solamente. Prometió autonomía absoluta, independencia de Dios, la ilusión de que podemos ser la medida de todas las cosas. San Agustín, que conocía bien los abismos del alma, escribió: «Fue el orgullo el que transformó ángeles en demonios, es la humildad la que transforma hombres en ángeles». Y Santa Teresa de Ávila, con su lucidez habitual, advertía: «La humildad es andar en verdad». La verdad de que somos criaturas, la verdad de que dependemos totalmente de Dios, la verdad de que solos no somos nada. Gloria Polo confiesa que despreciaba el sacramento de la confesión, creía que no lo necesitaba. Sus pecados eran pequeños, manejables, no merecían la humillación de confesarlos a un sacerdote, pero allí, según su testimonio, comprendió. En su caso, evitar la confesión no era prudencia, era soberbia, era rechazar la misericordia porque eso exigía reconocer la propia miseria. ¿Y nosotros? Muchas veces evitamos la confesión por orgullo, otras veces por miedo y vergüenza, y en ambos casos necesitamos gracia y valentía. El testimonio de Gloria Polo, estemos o no de acuerdo con cada detalle de su narrativa, nos confronta con una verdad incómoda. Los mayores pecados no siempre son los más escandalosos. No es necesario matar, robar o blasfemar para estar en estado de alejamiento grave de Dios. Basta con poner cualquier cosa en su lugar. Basta con creerse demasiado justo para necesitar perdón. En la tradición espiritual católica, la soberbia es frecuentemente vista como raíz de muchos pecados, porque es el rechazo de la dependencia de Dios, y la idolatría es la consecuencia lógica. Si no servimos a Dios, serviremos a otra cosa. El corazón humano no permanece vacío, o es templo del Espíritu Santo, o es templo de ídolos. Y aquí, una pausa para quienes nos acompañan. Si este relato está tocando tu corazón, si está despertando algo en ti, considera suscribirte a este canal. No por la fama, no por la audiencia, sino porque la verdad necesita ser transmitida, y tú, suscrito, te conviertes en parte de esta misión de llevar la luz del Evangelio a más personas. Gloria Polo sobrevivió. Su corazón volvió a latir. Su cuerpo, quemado, lacerado, fue restaurado de forma que los médicos consideran extraordinaria. Y su vida cambió radicalmente. Ella relata haber abandonado prácticas contrarias a la fe, haber dejado las prácticas esotéricas, haber vuelto a los sacramentos. Comenzó a vivir, de hecho, como católica. Pero lo que más importa no es lo que sucedió con ella, es lo que puede suceder con nosotros. Porque la idolatría y la soberbia no son exclusividad de una dentista colombiana, son tentaciones universales. Están en cada uno de nosotros, disimuladas como elecciones cotidianas, como prioridades normales, como pequeños compromisos con el mundo. Examinemos entonces con valentía nuestra propia vida. Sobre la idolatría. ¿Qué ocupa el primer lugar en mi corazón? Si Dios me pidiera renunciar a mi mayor seguridad, el dinero, la relación, la apariencia, el reconocimiento, ¿podría hacerlo? ¿O estas cosas se han vuelto demasiado absolutas? ¿Recurro a prácticas que la Iglesia no reconoce? Simpatías, tarot, cristales, supersticiones disfrazadas de energía positiva.
¿Confío más en esas cosas que en la oración? ¿Busco protección fuera de la cruz? ¿Y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo o santuario de mi propio ego? ¿Lo trato con respeto, reconociendo que no me pertenece totalmente, o vivo como si fuera el único dueño, haciendo lo que me place, sin considerar la voluntad de Dios? Sobre la soberbia. ¿Juzgo a otras personas en secreto? ¿Me creo mejor que mis hermanos porque voy a misa, rezo el rosario, cumplo los preceptos? ¿Olvido que la santidad comienza justamente por la conciencia de la propia fragilidad? ¿Evito la confesión porque no tengo pecados graves? ¿Rechazo la corrección fraterna? ¿Me siento ofendido cuando alguien señala mis errores? Y lo más sutil, ¿deposito mi esperanza de salvación en mis propias obras o en la misericordia de Dios? ¿Creo que seré salvado porque soy suficientemente bueno o porque Cristo murió por mí? Santa Faustina, la apóstola de la Divina Misericordia, registró en su diario una verdad esencial: Dios es misericordioso, pero el orgullo y la presunción pueden cerrar el alma a la gracia. Presunción, soberbia, los dos muros que impiden que la gracia entre. Gloria Polo relata haber comprendido cómo pequeños apegos y justificaciones repetidas pueden endurecer el alma y alejarla de la conversión. No eran necesariamente grandes crímenes, sino una vida entera de fe a medias. Una existencia que creía en Dios, pero vivía para sí misma. Y esto nos lleva a la cuestión final, la más importante de todas. ¿Vivo yo para Dios o Dios es apenas una pieza de mi vida? Porque idolatría y soberbia son, en el fondo, lo mismo. El rechazo de dar a Dios lo que es de Dios, el trono, la adoración, la obediencia total, la confianza absoluta. San Francisco de Asís, tras su conversión radical, entregó todo, literalmente todo. Se quedó desnudo en la plaza pública, devolviendo hasta la ropa a su padre, porque comprendió que no podía servir a dos señores. ¿Y qué ganó? La libertad de amar a Dios sin reservas. Nosotros no necesitamos quedarnos desnudos en plaza pública, pero necesitamos, sí, despojarnos de los ídolos invisibles. Necesitamos descender del pedestal donde nos hemos colocado. La vida de Gloria Polo, antes y después, es un espejo donde podemos vernos. No para juzgar su experiencia como verdadera o falsa, sino para reconocer en su jornada nuestra propia batalla espiritual. ¿Cuántos de nosotros vivimos como ella vivía? Católicos de nombre, pero idólatras de hecho. Cristianos de apariencia, pero soberbios de corazón. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos un rayo para despertar? No lo necesitamos, porque tenemos algo que Gloria no tenía antes de aquel día. Tenemos la advertencia. Tenemos la conciencia clara de que la muerte puede venir en cualquier momento. Tenemos los sacramentos disponibles ahora, no después. Tenemos la oportunidad de cambiar mientras hay tiempo. San Pablo escribe a los filipenses: «Trabajad por vuestra salvación con temor y temblor», no por miedo servil, sino por reverencia profunda ante el peso de nuestras elecciones. Porque cada elección nos acerca a Dios o nos aleja de Él. Cada ídolo que cultivamos, cada gesto de orgullo que alimentamos, cava un abismo. Pero la misericordia de Dios es mayor que cualquier abismo. Hoy, ahora, en este momento, podemos comenzar de nuevo. Podemos arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento y decir: «Señor, perdóname por haber puesto tantas cosas en tu lugar. Perdona mi idolatría silenciosa. Perdona mi orgullo disfrazado de virtud». Podemos ir al confesionario y con humildad verdadera reconocer: «Padre, he pecado. Necesito la misericordia de Dios. No soy autosuficiente, no soy mejor que nadie, soy un mendigo de gracia». Podemos abrir el Evangelio y preguntarle a Jesús: «¿Qué quieres que haga? ¿Dónde están mis ídolos? ¿Dónde está mi soberbia?». Y Él responderá. Siempre responde, porque Él desea nuestra conversión más que nosotros mismos. Gloria Polo volvió de la muerte para testificar. Pero nosotros
No necesitamos morir para vivir. Podemos morir ahora. Morir para el pecado, morir para el orgullo, morir para los ídolos, y resucitar en Cristo. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa de mí, la salvará. Perder la vida construida sobre ídolos. Perder la vida fundamentada en el orgullo. Para ganar la vida verdadera, la única que importa, la vida eterna. Que la Virgen María, Madre de la Humildad, nos ayude a descender de nuestros tronos. Que San Miguel Arcángel nos defienda contra la soberbia que derribó a Lucifer. Y que el Espíritu Santo queme en nosotros todo ídolo, toda vanidad, todo orgullo, dejando solamente el amor. Porque al final, y Gloria Polo testifica esto con toda su vida, al final solo permanece lo que fue hecho por amor a Dios. Lo demás es ceniza, lo demás es abismo, lo demás es vacío. Amén.